Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a hablar, como ha dicho el doctor Egido, de prevención secundaria del ictus, un aspecto enormemente relevante. Ya se ha incidido del enorme impacto del ictus. Vemos con mucha preocupación ese incremento de frecuencia también en personas jóvenes. Y voy a hablar sobre todo de esas medidas encaminadas a la prevención en pacientes que ya han sufrido un ictus, que vemos que son bastante también frecuentes. 1 de cada 4 ictus son recurrencias. Esas recurrencias son más importantes o sea, los primeros, sobre todo en la primera semana, es máxima en esa primera semana del ictus y también en el primer año. Pero la buena noticia es que el ictus puede prevenirse y de eso vamos a tratar en estas dos charlas, la doctora Felipe y la mía. Hay 3 pilares fundamentales en el control de la prevención secundaria del ictus. En primer lugar, el estudio etiológico, el estudio de las causas que ha producido el ictus en ese paciente en concreto. Debe ser además un estudio precoz para empezar a encaminar el tratamiento de la manera más específicamente posible. En todos los pacientes también se deben controlar los factores de riesgo vascular, siendo algunos factores de más peso según también el subtipo etiológico. Y es común, tanto en prevención primaria, pero también en prevención secundaria, en todos los subtipos de ictus, una modificación de estilos de vida, de la dieta, que el paciente ya tiene que llevar una serie de indicaciones también desde el alta, porque también tiene una gran relevancia. Vemos la clasificación del ictus entre isquémico y hemorrágico. Yo me voy a centrar sobre todo a hablar en el ictus, primero en medidas que pueden afectar a ambos tipos de ictus, y dentro de los isquémicos me centraré más también al final en tratamiento más específico en la enfermedad aterotrombótica y en ictus aterotrombóticos y en el infarto lacunar, siendo la doctora Felipe la que hablará de la cardioembolia y del ictus de causa indeterminada. Aquí vemos esas medidas generales que se deben adoptar en pacientes que han sufrido un ictus. Muchos de estos estudios son extrapolados de prevención primaria, pero también muchos otros de prevención secundaria. Y bueno, es importante también tres pilares. Uno sería la dieta, instaurar una dieta mediterránea con bajo contenido en sal, en azúcares, con alto contenido en frutas y verduras frescas, enteras, evitar también, tomar el grano completo, los cereales integrales, la legumbre, evitando productos procesados. Además, pues sí que ha habido controversia con el huevo, pero sí que últimamente también los estudios recomiendan limitar el consumo de yema de huevo también por el incremento de colesterol de LDL que pueden provocar. Y además, pues está en un campo también emergente el estudio de la flora intestinal, que vemos cómo puede esta flora intestinal metabolizar algunos componentes como la fosfatidilcolina, procedentes también de esas carnes, de carne roja, de cerdo, que después se absorbe al organismo, y se ha visto que esos productos metabolizados están también relacionados con el riesgo vascular. Es un campo también ahí en desarrollo. Es importante tratar la obesidad, no solo por el índice de masa corporal, sino también la importancia de la obesidad troncular. Promover, ese segundo pilar sería promover el ejercicio físico, que debe ser en pacientes que ya han sufrido un ictus, un ejercicio progresivo, acorde con el déficit, en programas individualizados, coordinados por rehabilitación, fisioterapia, como estamos viendo, trabajar en equipo. En algunos pacientes, dado la comorbilidad cardiológica de enfermedades también cardíacas, plantear también rehabilitación cardiológica. Y se recomienda en general pues unos 150 minutos en semana en unas sesiones de 3-4 sesiones de 40 minutos. Por supuesto, el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas de abuso, como fundamentalmente la cocaína, cada vez también con un consumo más emergente. El factor de riesgo modificable más importante y prevalente en el ictus es la hipertensión, y es un factor de riesgo cuya disminución consigue una significativa reducción de la incidencia y de la recurrencia del ictus. Es también un factor que hay que tratar enérgicamente en todos los subtipos de ictus. Se indica en pacientes que llevan ya con unas tensiones mantenidas de 140 a 90,
tras el ictus, y cada vez también las guías recientemente publicadas, estas guías de la Sociedad de Hipertensión, en junio de este año, recomiendan cada vez cifras tensionales más bajas, mantener cifras tensionales más bajas. También el inicio parece que es seguro a partir de las 24 o 72 horas, pero hay que individualizar también, porque hay pacientes con ictus que pueden tener un empeoramiento inicial, un empeoramiento neurológico si se baja mucho la tensión inicialmente, fundamentalmente en pacientes con estenosis carotidas o intracraneales, ¿vale? Pero en general este inicio es seguro en estas primeras horas. En cuanto a los fármacos, pues se han estudiado diversos fármacos, de estos son los que se consideran de primera línea, si bien lo más importante es que tener en cuenta factores de comorbilidad del paciente, factores de adherencia, efectos secundarios y demás para, sobre todo, conseguir esos objetivos de control de tensión con el tratamiento mejor tolerado y con el que haya una mejor también adherencia, ¿de acuerdo? También es importante el desarrollo en los últimos años de estudios genéticos que plantean tratamientos específicos en determinadas variantes genéticas, fundamentalmente en afroamericanos. También el control de lípidos, cuanto más bajo el LDL, mejor control. El control de lípidos en pacientes ya en prevención secundaria, fundamentalmente el ictus aterotrombótico, pero también otros tipos de ictus, también el acunar. Es importante un tratamiento agresivo, un tratamiento intensivo de los niveles de colesterol. Las últimas guías pues, se han estratificado los riesgos con determinadas tablas, pero siempre un paciente que ha sufrido un ictus ya se considera de entrada como un paciente de alto riesgo. Se recomienda bajar los niveles al menos de un 50% de los niveles de colesterol, LDL, y mantenimiento ya bajado a 55 miligramos de cilitro, partiendo de cifras basales. Y bueno, incluso en pacientes que han sufrido un segundo evento vascular temprano pueden llegarse a considerar niveles más agresivos, más bajos. Los tratamientos los más empleados son las estatinas, fundamentalmente estatinas a dosis altas, también estatinas asociadas a ceftriaxona, son otras pautas, bueno, hablar también de estos nuevos fármacos, que son los inhibidores de la monoclonales frente a la paraproteína convertasa de subtilisina quexina tipo 9, que serían anticuerpos monoclonales que se unen al receptor que se unen a esta proteína. Esta proteína en condiciones normales se une al receptor de LDL, promoviendo su degradación. Entonces, lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es bloquear esta proteína de tal forma que no se una a los receptores y haya más receptores disponibles para la metabolización del LDL. Se ha conseguido reducir de forma muy marcada los niveles de colesterol y también reduce los eventos vasculares. Estos son tratamientos bien tolerados, fundamentalmente lo que limita su empleo es el precio, y hoy por hoy pues, la financiación también está sujeta a una serie de condiciones. Vemos también el desarrollo genético, como hay cada vez más genes descritos en cuanto a la prevención, a genes descritos en cuanto a dislipemias, ¿de acuerdo? Asociados a dislipemias. Y bueno, el tratamiento básico antitrombótico en los pacientes con ictus pues siguen siendo los antiagregantes plaquetarios en la gran mayoría de los subtipos de ictus isquémicos. Se considera el ácido acetilsalicílico dosis entre 100 y 325, o incluso se han probado dosis de 50 también, y en la prevención secundaria. Una alternativa, sobre todo en pacientes que no toleran bien el ácido acetilsalicílico, es el clopidogrel. Si bien puede tener una limitación, se ha detectado recientemente en tiempo una variable genética que tiene menor función de la isenzima, que hace el cambio del profármaco del clopidogrel al fármaco activo, que es además bastante frecuente, sobre todo en población asiática, pero también en europeos, hasta 30% se han detectado, y son pacientes que pueden ser en los que el clopidogrel puede tener un efecto disminuido. La combinación hay otras pautas, otros fármacos antiagregantes que se han estudiado, y no vamos a entrar porque sería muy extenso.
Y en cuanto a la combinación de ácido acetilsalicílico con clopidogrel, pues también ha habido una indicación reciente a la luz de 2 ensayos clínicos que bueno, se recomienda en la actualidad en aquellos pacientes con AIT de alto riesgo o ictus minor que llamamos, el tratamiento a dosis, tratamiento con dosis de carga de clopidogrel más aspirina, instaurarlo lo más precoz posible y mantenimiento de este tratamiento durante 21 días, porque a partir de esos 21 días el riesgo hemorrágico supera el beneficio de la recurrencia precoz. Luego hay otras también indicaciones concretas de la doble antiagregación, como son los stent, carotidio o intracraneal, por indicación cardiológica, y también en las estenosis intracraneales el tratamiento en los primeros 3 meses. En cuanto al ictus aterotrombótico, ha habido una evolución también en los conceptos de la aterotrombosis. En un principio hay cada vez un mayor desarrollo en todas las básicos, ¿no? de cómo se forma la placa de ateroma, toda la patogenia, pero también hemos pasado más de un paradigma de un estudio de estenosis, de grados de estenosis, a también aún más hacer una caracterización de esas placas de ateroma, porque hay determinadas placas de ateroma que se asocian a un mayor riesgo de ictus y con respecto a otras. Las técnicas de imagen no invasivas, además, cada vez nos proporcionan más información más precisa, complementaria, porque con técnicas Doppler pues, podemos también tener una información también hemodinámica. Y bueno, pues tanto de Doppler como de AGTAC como de resonancia pueden ser técnicas muy precisas a la hora de valorar el grado de estenosis y también las características de esa placa. Aún ya de manera más importante en la resonancia de alta resolución, en la que incluso podemos ver de manera muy detallada la pared arterial. Hay también otras técnicas que están en desarrollo, como son estas imágenes intravasculares con ultrasonidos por medio de catéteres, imágenes que se obtienen por intravasculares por medio de catéteres, e incluso con OCT, con la tomografía de coherencia óptica, a través de luz infrarroja, que nos permiten valorar de una manera pues, casi más histológica esas paredes arteriales de una manera muy precisa. Aquí vemos un stent, esto es una luz del vaso, un stent que está más mal posicionado, tenemos también aquí una placa, una protrusión con una úlcera, esto es más una disección, o sea que bueno, tenemos un desarrollo también de las técnicas de imagen que nos han permitido también avanzar en hacer un mejor estudio de los pacientes. En el ictus aterotrombótico, aparte de todo lo que hemos hablado, en donde es muy importante todo lo que hemos dicho previamente, es un tratamiento de elección en la arterectomía carotidia en pacientes con estenosis a partir del 50% y todavía con mayor efecto en pacientes con estenosis de más del 70-99%. Esta parece, la endarterectomía carotidia también en los últimos metaanálisis pues, se plantea como una técnica superior, siempre en centros que tengan una mortalidad perioperatoria de menos del 6%, y se considera superior al stent por el mayor riesgo de ictus periprocedimental, si bien no con secuelas leves, o sea, ictus no discapacitantes, pero sí que es mayor en los stent. Se deben incorporar en un futuro pues, nuevas estrategias. También tener en cuenta en los diferentes ensayos clínicos también esas características de la placa y demás y esos avances. En las arterias intracraneales seguimos con el tratamiento médico intensivo y los tratamientos más con stent, los tratamientos intervencionistas no han demostrado superioridad por importantes eventos periprocedimentales. Por otro lado, el mundo de la enfermedad de pequeño vaso cerebral, pues aparte del infarto lacunar es muy complejo y hay todo un campo también de estudio en cuanto a los tratamientos. Hoy por hoy también es el control de factores de riesgo vascular y la antiagregación, pero con el tiempo pues, son importantes estudios, tanto en cuanto a estudios genéticos como estudios también de desarrollo de nuevos fármacos, sobre todo en cuanto a la barrera hematoencefálica.
Y en un futuro, pues tenemos dónde puede avanzar más la prevención, pues sobre todo se ha hablado de estudios genéticos que van a redundar en el control de factores de riesgo, a conocer más la etiopatogenia, las determinadas diferentes dianas terapéuticas. Además, importantes en la farmacogenómica, como el mismo fármaco va a tener efectos diferentes de forma individual. La neuroimagen, todos ese desarrollo de neuroimagen que tiene mucha relevancia a la hora de estudiar el paciente con una mayor precisión, desarrollo de nuevos biomarcadores, nuevos fármacos, biomateriales que ya se ha hablado, y también se puede incorporar la inteligencia artificial, de hecho ya se está incorporando en muchos estudios, con la rama del Machine Learning, esos modelos predictivos que son capaces de manejar enormes cantidades de información, además de integrarla, de integrar toda esa información y valorar patrones que se puedan repetir por medio de modelos estadísticos y aplicarlo para valorar un mayor riesgo individual, hacer también una prevención más personalizada, una mayor precisión diagnóstica, así como de pronóstico, hacer más lo que se llama una medicina de precisión. Pero bueno, aparte de todos estos desarrollos que hemos hablado, pues no olvidar también el retomar un poco los orígenes y por la importancia de tener una vida más saludable y de la implicación también de los profesionales de la salud pues en implementar también estilos de vida más saludables, muy abandonados en este tipo de vida occidental, urbana, con una dieta, por poner un ejemplo, pues ahora mismo tenemos unas tasas muy elevadas de obesidad infantil. Entonces ya desde ya hay que empezar no solo ya con la prevención secundaria, sino también incidir mucho en esa prevención primaria.